Bueno, sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión tenemos un 2008 en su versión diésel, la nueva generación. De los autos que he probado, sin duda competiría con el Corolla Cross y el Kia Niro, por cuestiones de consumo. Aprovecho a invitarte a ver estos videos y a suscribirte al canal para darme tu apoyo. Las dimensiones de este 2008 son de 4,3 metros de largo, bastante compacto, ideal para la ciudad, y de ancho tenemos 1,8 metros. Con todo esto nos puede entregar un generoso maletero de 434 litros. Y si abatimos sus asientos puede llegar hasta los 1015 litros. Nada mal para un compacto. Sus motorizaciones se venden en gasolina y diésel, ambos generan 130 caballos de fuerza y en la versión automática ambas manejan la misma caja de 8 velocidades de convertido de par. Lo que sí varían son los consumos. Para el bencinero tendremos consumos urbanos de 14,7 km por litro y de carretera es de 19 km por litro. Nada mal para hacer un SUV. Ahora en el diésel se pone mucho mejor, dado que en urbano alcanzamos los 24 km por litro y en carretera 28,8 km por litro. Creo que merece la pena pagar un poco más e irse por la versión diésel que al final recuperas en el consumo. Sus precios para la versión de entrada con caja manual es de 19.090 con bonos incluidos, y para la versión de entrada de diésel, que es la que estamos probando, que es como la versión intermedia en comparación a la bencinera, su precio parte en 24.690. A ver, por el frente es bastante bonito, me gusta este nuevo diseño que le ha metido Peugeot. Antes era como una sola óptica, ahora la ha separado. Tenemos LED con tipo reflector, una nueva parrilla que en verdad hace que el auto se vea un poco más grande. Acá tenemos un sensor para lo que sería el frenado autónomo de emergencia, los sensores de estacionamiento, y en este color rojo en verdad el auto se ve muy bien. Con el nuevo logo de la marca por los lados, un diseño bastante atractivo con estos plásticos o estas molduras. Por abajo también tenemos unas molduras y con un pilar C en piano black como tal. Y por atrás no ha cambiado mucho, lo que sí, esto son como una tecnología 3D bastante atractiva, para choque bastante limpio, con un tubo de escape y sin ninguna intención de disimular difusor falso. Bastante bonito el auto como tal. Bueno, en el interior del 2008, como puedes ver, como todos los productos de Peugeot, este usa la tecnología o el modo que dice Peugeot, que es el iCockpit, que es como poner un volante más pequeño e intentar que el instrumento esté por encima del volante. También tiene una forma no totalmente redonda, es como achatado abajo y arriba. Y a mí en lo personal no me gusta porque te obliga primero a bajar más el volante para poder llegar a ver el instrumento digital, y en teoría yo no he podido como que ubicar, por lo menos aquí, esto es lo que estoy viendo yo. Como puedes ver, estoy literalmente sin poder ver el instrumento digital. Tendría que bajar más el volante y en verdad ya estoy bastante pegado al volante como tal. Yo nunca he visto eficiente este sistema que plantea Peugeot, pero bueno, para gusto los colores es algo personal a mí que no me gusta. Bueno, por acá encontramos, si se llega a ver, lo que sería para regular la altura de las luces y para apagar la alarma volumétrica del auto como tal. Por acá encontramos lo que es el control de los alzavidrios, también como para mover el retrovisor. No tenemos la posibilidad de guardarlos desde acá, solo con la alarma. En el volante, bueno, por acá encontramos lo que es las luces automáticas y por acá los limpiaparabrisas y sus paletas por ambos lados. Acá para subir, bajar el volumen, activar el control comando de voz, que sería de tu teléfono. Y por acá sería para ir pasando entre estaciones o cambiar, en este caso, el tipo de radio, que sea AM, FM, las listas y para atender llamadas. Bueno, el infoentretenimiento que se ha renovado con este nuevo facelift del 2008 tiene algunos botones táctiles para hacer accesos rápidos al infoentretenimiento como tal. Por lo menos si estoy en emisora, por lo menos si presiono acá en el centro, este botón que está acá, no sé si llego a notar ver, te lleva al menú principal. Esta sería la radio. Estas serían opciones de acceso directo que puedes personalizar. Una vez acá en el menú principal tienes estos dos botones que puedes ir cambiando entre pantallas si las personalizas, porque ya te voy a mostrar cómo se personaliza. Porque si te vas a ajustes, personalización, puedes personalizar tanto la pantalla esta o esta del cuadro de instrumentos. Por lo menos aquí puedes ir viendo lo que sería el multimedia, datos de viajes,
Bueno, esto sería para cambiar lo que sería la interfaz del multimedia, donde puedes ir agregando accesos directos, y esta sería como una ya que viene predeterminada. Y también tienes como para agregar otra página más y bueno, tener el gusto que quieras. Ahí tenemos para también poner una red wifi, y nos vamos al menú principal, que bueno, sería el que estaríamos personalizando. Aquí teníamos la emisora de la radio, el teléfono, que tiene Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, tiene detección de obstáculos cercanos, que sería bueno, los sensores de adelante y atrás, tiene el start stop y control de tracción, que estos bueno, son asistencias no hadas, pero son asistencias como tal. Las hadas del frenado autónomo solo se les reserva para la versión tope. Esta sería como la intermedia. Y bueno, tenemos el ajuste donde estamos, el cajón de aplicaciones, el Marine Screen, es como poder, lo que te digo, conectar el Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Y eso, en verdad, el sistema bastante simple, funciona bien, se mueve bien, y me gusta que aún así con este sistema tengas accesos directos como para el climatizador, funciones del aire, opciones directas para el menú, una perilla de volumen, y que puedas apagar el aire también de una forma simple. Tienes los botones justos y necesarios, y de esta forma como bastante atractiva, de tipo avión. Tenemos dos puertos USB tipo C, y tenemos esta bandeja que en esta versión, que es la intermedia, no tiene control, no tiene inducción por carga. Y bueno, acá tenemos otro espacio más donde podemos guardar cosas, y una selectora para ir a hacer los cambios de marchas, que sería, bueno, ahí estaríamos en lo que sería retroceso, ahí estaríamos en drive, y para el manual, para las paletas. Y si queremos parar, presionamos el botón. Por acá tenemos el freno de mano electrónico y los modos de manejo. Todo esto es piano black, es decir, fácil se va a rayar, así que no me gusta tanto ahí. El box, que es bastante pequeño, pero se puede regular en longitudinalmente, no en altura, para considerarlo. Los asientos, si la oscuridad nos deja permitir, son bastante bonitos en diseño, son duros, no son los más creativos, pero de muy buena calidad se sienten. La guantera, si se llega a ver, que no creo que se llegue a ver, es medianamente grande, y por arriba tenemos un retrovisor electrocromático, tenemos luz LED, y tenemos acá los indicadores de los asientos como tal. Lo que son los retrovisores del conductor y pasajero no tienen luz como tal. Me gusta mucho la calidad de materiales, muy buena. En lo que es en la parte delantera, el diseño de las puertas, como se combina, espectacular. Creo que en verdad Peugeot ahí sí se lo jugó muy bien. El volante no tanto, pero en el interior muy bien. A ver, las plazas traseras, si es que se llega a ver algo, son bastante espaciosas, está como mi posición de manejo más o menos, y bueno, para ser un SUV muy compacto, en verdad, harto espacio tienes en tus piernas, no tienes lo que es ventilación para la parte trasera, lo que sí tienes son puertos USB, uno tipo A y uno tipo C, y tienes una pequeña luz que va acá, ahí está, esa sería la pequeña luz. Puertas traseras, plástico duro. Solo acá encontramos plásticos suaves, y lo que sí me gusta es el cerrado de las puertas, de muy buena calidad. Y bueno, en la parte trasera acá es como tela, es como combina cuero y tela, porque esta zona sería cuero, que es la que bordea todo el asiento, y acá sería tela. Y tenemos para colocar objetos en esta zona. No tenemos lo que es apoyabrazos, y lo que sí tenemos son los anclajes Isofix. Y algo que de la cabina, bueno, que ocurre con estos techos oscuros es que se siente bastante encerrada, pero bueno, eso es lo que pasa cuando usan estos colores oscuros en el techo como tal. Hay personas que les gusta y hay personas que no. Y así se vería el auto desde atrás. Como puedes ver, el volante, en verdad se nota que es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de los autos. Bueno, en el maletero no tenemos muchas cualidades, tenemos luz halógena. Curioso porque todo el auto tenemos luz LED, excepto en el maletero. Tenemos una doble funda. Si abrimos abajo, tenemos el neumático de repuesto. Me gusta porque esta es de muy buena calidad. Entonces aquí puedes poner un piso más que iría en esa ancla como tal. Entonces podrías tener un compartimiento oculto debajo de hasta acá. Bueno, ya en la prueba de manejo del 2008, bueno, va a ser una prueba corta dado que estamos en un estacionamiento del mall. Como te digo, no me gusta mucho esto, lo del iCockpit del Peugeot. Vamos a intentar ver. En teoría esto sería lo que deberías hacer, bajarlo harto para poder llegar a visualizarlo por arriba, pero siento que el volante está muy abajo, se siente bastante pequeño. La selectora y el freno de mano
sale automáticamente en lo que empezamos a arrancar. Bueno, en cuestión de sensaciones de manejo no vamos a poder probar mucho, pero se supone que es un auto un poco duro, dado que su suspensión tiene un recorrido bastante corto. Y en esta pequeña prueba sí se siente que es un poco seca la suspensión. Lo que sí, el volante es bastante suave. Y bueno, tiene 130 caballos de fuerza, de diésel. Tampoco es que sea mucho, pero tiene la respuesta suficiente, ya que es un SUV bastante pequeño, no tiene que mover mucho. Creo que en verdad lo que el quien compra este auto busca consumo, no busca que sea un auto deportivo, porque por eso creo que la suspensión un poco rígida no le va bien a este auto. Y bueno, tiene cámara solo de retroceso, tiene una que va grabando a medida que vas pasando los laterales. No sé si es de gran ayuda, pero está ahí. Tiene sensores traseros y está bien insonorizada. Me gusta el cierre de las puertas, no le suena nada a esta unidad como tal. Y no mucho más que decir, en verdad es un auto recomendable para quien que busca un auto subcompacto de unos consumos muy buenos. Tiene una sensación semi cómoda, no es la más cómoda que he podido probar en un sub, pero para el que busca un sub es una muy buena compra. Es bastante maniobrable, aquí que lo estamos maniobrando dentro de un estacionamiento de mall. Sus dimensiones en verdad le ayudan harto en ese aspecto. Suave la suspensión, de buena respuesta a bajas velocidades. Habría que verlo en alta velocidad a ver qué tal. Creo que en verdad la posición hacia el volante soluciona harto lo del el iCockpit del Peugeot, pero aún así no me gusta que el volante esté tan abajo. Se siente como que el tablero te quita visibilidad, dado que lo tienen como que hacer un poco más alto. Creo que en verdad es una muy buena compra a los que están pensando comprar un 2008 diésel. No sabría decirte cómo es la bencinera. Para mí la bencinera debe tener un poco más de respuesta, dada el motor, que tiene la misma potencia que el diésel, pero creo que sin duda me iría por el diésel como tal. Está muy bien resuelto la solución de los ruidos de los motores diésel hoy día, son totalmente diferentes. Y bueno, esa fue la pequeña prueba de manejo que pudimos probar del 2008. En verdad es un producto que tiene mucho para destacar dentro de su competencia, empezando por su consumo. Creo que me atrevería a decir que en el subcompacto con mejor consumo, sin ser eléctrico. Es muy buen producto, lo recomendaría por muchas cosas, pero hay 3 puntos que me hacen dudar y uno de ellos es el que en verdad le tengo mucho miedo. El primero sería la suspensión, dado que es muy dura para ser un auto subcompacto que no tiene las ganas de ser un deportivo, dado que no tiene un motor deportivo. Y lo segundo sería lo del iCockpit, que en verdad siempre lo he criticado desde el primer producto que lo implementó Peugeot. Nunca le he encontrado la finalidad de hacer esto, pero bueno, hay gente que dice que hasta costumbre. Yo, lo personal, los veces que he manejado un Peugeot, no me gusta eso. Y el tercero es la fiabilidad de los productos de Peugeot. A ver, ese público conocimiento, el problema que tuvo Peugeot con el 1.2 PureTech, que casualmente la versión bencinera tiene el 1.2 PureTech, pero supone que esto ya está corregido. La cosa es que no sabemos si estamos frente a un futuro problema que todavía no se ha descubierto. Entonces la fiabilidad de la marca en verdad me hace mucho en dudar. Ese es un punto que en verdad me da mucho miedo al momento de querer plantearme comprarme un Peugeot. Pero sin duda, si no fuese por ese punto, fuese un muy buen producto. Tiene muchas fortalezas que lo hacen destacar dentro de su competencia. Y por cierto, si te interesa algún producto de Peugeot o de Opel, agradecer a la persona que primero me prestó una unidad para hacer este video, hacer el review. Y bueno, si te interesa notar un producto de estas dos marcas, de Opel y Peugeot, te dejaré el número de contacto de este ejecutivo de ventas, donde si vas en parte mía, capaz te puede hacer algún descuento en alguna unidad que te interese. Por favor, cómprale una unidad. Así vamos apoyándolo a él, se autopaga este video.
Y eso sería todo. No olvides darle like si te gustó este video, suscribirte para que no te pierdas nada y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.